Cuando piensas en Año Nuevo, probablemente te imaginas fuegos artificiales iluminando el cielo, en comida y el cotillón con tus amigos. También piensas en conteos regresivos a la medianoche, abrazos, brindis y buenos deseos para el año que comienza. Pero para el pueblo mapuche, el Año Nuevo, llamado Huetripantu, no ocurre en enero, sino en junio, durante las noches más largas y frías del hemisferio sur. En lugar de grandes fiestas, las familias mapuches se reúnen en comunidad bajo un cielo invernal, haciendo rogativas y esperando juntos el regreso del sol tras la oscuridad. Huetripantu significa la nueva salida del sol. Es una celebración profunda del reinicio de la naturaleza, del renacer de la vida, no solo una fecha marcada en un calendario moderno. Los mapuches marcan el paso del tiempo, observando los ciclos del sol y la luna, conectando su vida cotidiana con los ritmos de la naturaleza, en vez de seguir meses o números. Es una noche de tranquila anticipación, de purificación espiritual en ríos helados, de agradecimiento y renovación de la tierra, con esperanza en el nuevo ciclo que comienza. Así, el Año Nuevo mapuche inicia con reflexión, conexión y respeto por la naturaleza, en vez de ruido y brillantina, recordándonos que hay muchas formas de celebrar los nuevos comienzos. ¿Por qué celebrar un año nuevo en junio? Para muchos, el año nuevo es sinónimo de enero, pero para el pueblo mapuche, el ciclo comienza en pleno invierno austral, cuando la naturaleza parece dormir y expirar en el frío del invierno, porque Huetripantu se alinea con el solsticio de invierno, la noche más larga, cuando el sol está más lejos de la tierra. Es un momento de profunda reflexión, donde la oscuridad alcanza su punto máximo y la frágil luz agoniza, pero está a punto de renacer. Para los mapuches, este es el punto de inflexión. Después de esta noche, el sol regresa, los días comienzan a alargarse y la esperanza renace. Es el anuncio de un nuevo ciclo, una promesa de renovación y vida, que se siente en el aire frío de la mañana. Es como una reunión cósmica. El sol, llamado Antú, volviendo para abrazar la tierra, llamada Mapú. Esta conexión sagrada entre el cielo y la tierra es celebrada con gratitud y alegría, reconociendo la importancia de cada rayo de luz. Los ancestros mapuches, observadores expertos del cielo, vieron esto como el verdadero comienzo de un nuevo ciclo. Ellos leían las señales del universo, entendiendo que todo está conectado y que cada cambio en la naturaleza tiene un significado profundo. Las semillas se descongelarán, los ríos crecerán y la vida regresará. La tierra se prepara para florecer y el ciclo de la vida continúa, renovando la esperanza en cada rincón del territorio mapuche. Huetripantu es una celebración de resiliencia. Incluso en el momento más oscuro, la luz está en camino. Es un acto de fe y unión, donde la comunidad se reúne para esperar juntos el regreso del sol. Es un recordatorio de que cada final es el comienzo de un nuevo ciclo. Así, el pueblo mapuche honra el ciclo eterno dejado por su dios, Chaugenechen, y la promesa de un nuevo amanecer. Huetripantu cobra vida a través de rituales que involucran todos los sentidos. La comunidad se reúne al aire libre para el guillatún, una rogativa por el bienestar, la cosecha y la armonía con la naturaleza. Luego viene el compartir alimentos en comunidad, con mudai, una bebida tradicional a base de trigo o piñón, mucha carne y alimentos de la tierra, fortaleciendo los lazos comunitarios. Música y danza llenan la noche, con tambores y canciones que resuenan historias antiguas y los ritmos de la naturaleza. Al amanecer, todos saludan al nuevo sol con alegría. Un baño ritual en agua helada simboliza el lavado de lo viejo y la bienvenida de lo nuevo. Es una renovación poderosa y comunitaria, cuerpo, espíritu y tierra. El solsticio de invierno no es solo especial para los mapuches.
Es un momento de profunda importancia para muchas otras culturas en todo el planeta, marcando el día más corto y la noche más larga del año. Desde tiempos antiguos, culturas de todo el mundo han honrado el regreso del sol con rituales, festivales y ceremonias que celebran la esperanza y la renovación. Los incas celebraban el Inti Raymi, una gran fiesta dedicada al dios sol. Los vikingos celebraban Yule, encendiendo hogueras y compartiendo banquetes para invocar el regreso de la luz. Incluso monumentos como Stonehenge fueron construidos para marcar el amanecer exacto del solsticio, reuniendo a multitudes que esperan el primer rayo de sol. Estas tradiciones muestran nuestro instinto humano compartido de celebrar el regreso de la luz después de la oscuridad, reuniendo familias y comunidades alrededor del fuego y la esperanza. Hoy, en la vida moderna, quizás olvidamos estos ritmos naturales, ocupados entre luces artificiales y pantallas, perdiendo la conexión con los ciclos de la naturaleza. Pero Huetripantu, la celebración mapuche, nos recuerda la importancia de detenernos y meditar en los cambios de la tierra y el renacimiento de la vida. La renovación es una ley de la naturaleza. Tras la oscuridad, la vida siempre encuentra la manera de regresar, brotando con fuerza y esperanza. Después de cada estación oscura, la vida regresa, los animales despiertan y la tierra florece de nuevo. Así que este solsticio, haz una pausa, sal a recibir la luz y da la bienvenida al regreso del sol, una tradición tan antigua como la humanidad misma. Celebra, como lo ha hecho la gente durante miles de años, la promesa de un nuevo comienzo y la eterna danza entre la luz y la oscuridad.